Apaga la luz, solo por un momento. Escucha el eco de un bastón golpeando un andén vacío y deja que esa imagen se instale. Los secretos nocturnos no siempre se anuncian con gritos o luces. A veces se presentan como pequeños ruidos que no logras ubicar, como una sombra que se acomoda en el marco de una puerta y decide quedarse. Hoy vengo a hablar de esas presencias que, según quienes las han sentido, no se conforman con habitar un lugar antiguo. Parecen viajar, pegarse a personas, cambiar de casa y de estación, trasladarse en el imaginario de quienes emigran o se mudan. Los llamaré, por continuidad con los relatos que recibí, Jinn, Hain, espíritus o simplemente presencias. No vengo a probar nada. Relato testimonios, exploro contextos y planteo preguntas. El título de este episodio promete revelar secretos oscuros. Lo que seguirán son confidencias nocturnas, piezas de una inteligencia colectiva que se activa cuando la ciudad se queda sin testigos. Soy quien recopila estas historias. No soy juez ni profeta. Soy un narrador que escucha y reconstruye. Escuché a gente que vive sola, a vecinos que no duermen por la madrugada, a maestros que se levantan con el corazón en la garganta y a repartidores que, por trabajo, pasan por puertas que otros evitarían. Entre esos relatos aparece una figura recurrente: el viejo con bastón en el metro, la figura en harapos en una vecindad, huellas en la ropa que nadie pudo explicar, un niño en suéter rojo que saluda desde una ventana que no tiene niños. Cada testimonio trae además la reacción habitual de la comunidad: oración, agua bendita, mudanza o simplemente mirar la noche con más respeto. No afirmo que exista una entidad concreta bajo el nombre de Jinn. Afirmo que hay un patrón. Lo inesperado se vuelve cotidiano y los recursos de quienes sufren son limitados. Por eso decidí convocar estas voces y te las traigo en primera persona, para que escuches cómo suenan estas noches desde dentro. Antes de entrar en el primer relato, una advertencia que repetiré a lo largo del episodio. Todo lo que escucharán son testimonios. No son pruebas científicas, no son operaciones rituales ni instrucciones. Son relatos humanos sobre el miedo, la soledad y la manera en que ciertas creencias viajan con las personas cuando cruzan fronteras. Si alguna de estas historias despierta algo en ti, te pido que lo guardes con cuidado. Si te identificas con estas experiencias, no las naturalices ni las estigmatices. Y si te interesan más episodios como este, suscríbete y cuéntanos en los comentarios si has experimentado algo parecido. Tus relatos nos ayudan a entender patrones y a sostener a quienes han vivido la noche. Giovanni tiene una forma de hablar que hace fácil visualizar lo que cuenta. Su relato parte en el metro, en un túnel que late con una humedad vieja, en el olor metálico de los rieles y en la luz amarilla que se estira como un brazo demasiado largo. Me dijo: entré al vagón porque no había gente. Eran casi las 11. Me la pasaba trabajando hasta tarde, y ese día volví más cansado de lo habitual. Sentí el bastón antes que a la persona, un golpecito de madera contra la plataforma, un ritmo seco. Pensé que alguien estaba esperando, pero cuando miré, había un viejo que no encajaba del todo. Ropa ajada, un chaleco con manchas y el bastón que hacía música contra el suelo. No tenía prisa, pero cuando los vagones paraban y arrancaban, parecía que el hombre no se movía, a lo mejor no había bajado nunca. Giovanni me contó esto en el café de la esquina, con la taza caliente como un ancla. Su voz se apaga en las zonas más íntimas de la historia y vuelve con fuerza cuando describe lo extraño. La primera vez que vio al hombre con bastón, pensó que era un mendigo o un viajero. La segunda vez que volvió a verlo en otra estación, la sospecha cambió de categoría. Ya no era casualidad. Lo vi en Morelos un martes y al rato en Zapata, y yo no me había movido tanto, como si alguien hubiera estado jugando conmigo con la idea del tiempo. Cuando lo relata, insiste en algo peculiar. El viejo parecía no tener rostro definido bajo la sombra que le daba la capucha. No hablo de una falta de rasgos por mala visibilidad. Hablo de una presencia que, según él, borraba los contornos de la cara. Era como si la luz rebotara mal en él, dice, y añade: no me habló, nunca pronunció una palabra, pero el bastón hacía un ritmo, como marcando un compás que yo no entendía.
A partir de esos encuentros extraños en el metro, Giovanni empezó a notar otros signos. Objetos de su casa que cambiaban de lugar, una sensación de frío que se pegaba a la cocina a cualquier hora, un polvo fino que aparecía sobre la mesa como si alguien hubiera rozado una mano invisible por la superficie. Una noche, escuchó pasos en la cocina cuando nadie estaba despierto. Nos contó: fui a la puerta de la cocina, abrí y no vi nada más que la luz apagada y una sombra que se retiraba. No había puerta abierta, no había ventana abierta. Lo único que quedó fue el sonido, como un crujido leve y un vaso volteado en la repisa. Me quedé quieto, pensando que quizá había sido mi imaginación, pero yo sabía que no. La repetición de señales pequeñas fue lo que terminó por convencerlo de que había algo más que coincidencias. En la vecindad donde vivía, la comunidad funcionó como catalizador de interpretación. Don Enrique, que regenta una tienda pequeña en la planta baja y conoce a todo el mundo por nombre, fue el primer vecino en hablar claro. Lo llamó Hein, pronunciándolo con la cadencia local, y explicó que esos seres, según la tradición que repasa, pueden ser traviesos, pueden acompañar a quien carga con cierto dolor o incluso anclarse a casas que fueron escenarios de pérdidas. Cuando Giovanni trajo a don Enrique una de las pruebas más palpables, un paño con una marca como de huella que nadie reconocía, el viejo comerciante le ofreció agua bendita que guardaba en una botella pequeña, una mezcla de devoción y costumbre. No es que crea que todo sea demonio, pero si uno no hace nada, la gente se asusta y la noche se vuelve más larga, me dijo don Enrique en la entrevista. Su voz radiaba una mezcla de compasión y pragmatismo. Él había visto vecinos mudarse por menos que esto. No puedo dejar de subrayar que, en el relato de Giovanni, la intervención no fue mágica, fue un ritual comunitario que funcionó en términos prácticos. No hay garantía de que el paño, la oración o el agua bendita expulsaran algo invisible, pero la comunidad pudo restablecer una rutina, un sentido de contención. Giovanni me dijo: hicimos una pequeña reunión, oramos en voz baja. Al día siguiente, el polvo no estaba y los pasos se hicieron menos frecuentes. No sé si fue la oración, la compañía o que el miedo se fue con el ruido de la vecindad, pero al menos funcionó para que yo dejara de sentir que no estaba solo. Aquí aparece un patrón que encontraré en otros relatos: la acción colectiva como respuesta ante lo inexplicable. Esa reacción no prueba la naturaleza de lo que ocurrió, pero sí muestra que los vínculos sociales son muchas veces el recurso más inmediato para enfrentar lo desconocido. Una de las cosas que más me llamaron la atención en el caso de Giovanni fue la ambigüedad constante entre lo que ocurre despierto y lo que podría ser sueño. Me contó noches enteras de insomnio después de los encuentros, con la sensación de que la línea entre vigilia y sueño se iba volviendo porosa. Me acostaba pensando en el viejo y me despertaba con el mismo sonido en la cabeza, dijo. Esa porosidad es un rasgo que repiten varios de los testimonios que investigué. La noche diluye certezas y el cansancio físico y emocional hace que los límites entre lo real y lo imaginado sean difíciles de trazar. No es lo mismo inventar que percibir algo mientras estás exhausto. No obstante, la experiencia se vive con la misma intensidad. Para las personas que la padecen, la categoría de real no depende de una verificación externa, sino de la convicción íntima de que algo les ocurre. Nota: material extrapolado. A continuación, una breve dramatización basada en los relatos recibidos para ilustrar el ambiente de la vecindad. No es un testimonio literal, sino una recreación para ayudar a imaginar la escena. Imaginen la vecindad en la madrugada, una hilera de puertas que respiran en la oscuridad, un olor a frijol viejo y carbón en la escalera, una luz intermitente que cuelga en la fachada. Giovanni camina en silencio, la mano pegada al barandal, y escucha ese golpecito de bastón que parece venir de todas partes y de ninguna. Se detiene frente a la puerta de su casa y nota una sombra que se cubre con un olor a humedad. Abre y encuentra el paño con la huella extraña sobre la mesa de madera. No hay prisa, solo una tensión que se cuela bajo la lengua. Llama a don Enrique y los dos se quedan quietos, mirando la noche con los ojos amplios, sin saber bien quién está afuera. Al dejar aquella escena, me quedó claro que para Giovanni lo más dañino no era la figura en sí, sino la soledad que la figura amplificaba.
Cuando estás solo y alguien o algo parece ocupar tu espacio íntimo, la casa deja de ser refugio y se vuelve escenario de una posibilidad aterradora, que lo que te protege también te traicione. Eso explica por qué su primera reacción fue buscar compañía y por qué los rituales colectivos, aunque no garanticen una solución ontológica, traían alivio práctico. El siguiente relato que les comparto conserva ese mismo hilo de vulnerabilidad, pero cambia el escenario. De los rieles y las estaciones pasamos a una vecindad antigua, a cuartos que se alquilan de noche y a la sensación de que alguien te observa desde el pasillo. El testigo en este caso es un vecino que prefirió permanecer en el anonimato, pero su versión resumida llegó a mí a través de una conversación larga en la que describió una figura alta, enguantada en harapos, que obligó a la persona a esconderse durante una madrugada. Me contó que nunca supo si aquello era un hombre enloquecido o algo que se escondía con la intención de intimidar. La diferencia, decía el vecino, es que esa figura no buscaba pertenecer, parecía empeñada en recordar. Aquí conviene hacer una pequeña pausa y contextualizar la noción de jinn, porque sin ese marco cultural las historias pueden perder matiz. Material extrapolado, segmento explicativo sobre jinn. En tradiciones que se remontan a los relatos del Medio Oriente y a variantes del folclore islámico, los jinn son seres que coexisten con los humanos en una especie de plano paralelo. No son exactamente ángeles ni, en la mayoría de las versiones, demonios en el sentido cristiano clásico. Su carácter es dual, pueden ser favorables, indiferentes o peligrosos, y sus motivaciones son variadas. En América Latina, estas nociones viajan con migraciones y sincretismos, se mezclan con cuentos locales, con la memoria de las casas y con interpretaciones populares. Importante recalcar, esto es una descripción cultural y no una afirmación de su existencia objetiva. Lo incluyo porque en varios relatos las palabras que la gente usa, Jane, jinn, espíritu, funcionan como mapas para entender, no como pruebas legales. Regresando a la vecindad, la figura en harapos que relató el vecino no se presentó con un acto violento inmediato, más bien sembró un clima. Yo me quedé escondido detrás de la puerta del cuarto, temblando, escuchando sus pasos que parecían arrastrarse por las paredes, dijo. La voz del vecino casi no sube cuando recuerda esa noche. Sentía que me miraba encima del hombro, que me contaba que no debía salir. Lo que describe es una imposición sutil. La presencia no tomó objetos ni habló, solo ocupó la atmósfera, que es, a fin de cuentas, un tipo de control. Cuando al final alguien encendió la luz, la figura se fue o se desvaneció, como si su alimento fuera la penumbra. Vuelvo a la idea de comunidad. En esa vecindad, vecinos se reunieron, encendieron velas y algunos recitaron oraciones. Un gesto común fue acompañar a la persona que había vivido el episodio hasta la puerta de la calle durante unos días. No hubo ritual público ni escena espectacular, hubo acompañamiento humano. Y aquí aparece otro elemento recurrente, la fe, en su expresión más cotidiana, funciona como un sostén. No digo que la oración sea una herramienta con eficacia garantizada, digo que para quienes la practican, reducir la experiencia a una acción compartida es a menudo el primer paso para dejar de sentir el peso solo. Las prácticas que la gente nombra, agua bendita, la imagen de la Virgen en una pared, rezos improvisados, son, en muchos casos, maneras de recostar el miedo en algo que otros reconocen. Es esencial recordar que estas respuestas sociales no buscan explicaciones psicológicas. Varios testigos reconocen que el cansancio, el duelo o la migración pueden predisponer a percibir fenómenos. Un repartidor con quien hablé lo dijo con crudeza. A veces entras a una casa solitaria y sientes que las paredes te cuentan algo. No es que crea en fantasmas siempre, es que la historia de la casa pesa. Sus palabras nos acercan a la idea de que las casas, sobre todo las que han sido escenario de tragedias, conservan memoria social, y esa memoria, cuando se combina con la soledad, puede dar lugar a experiencias que se interpretan como presencias. Quiero detenerme un momento en esa noción, memoria de las casas. No la entiendo como una energía mística que graba cada emoción humana y la reproduce a capricho.
La veo, más bien, como una red de relatos, de recuerdos y de signos que las personas proyectan sobre los espacios. Una casa donde hubo un accidente, una desaparición o una muerte súbita queda cargada de historias. Los que ocupan esos espacios traen su imaginación y sus temores. Cuando un repartidor toca una puerta y una vecina le cuenta de un niño que desapareció hace años, esa información entra en su experiencia y colorea lo que ve. El reparto de una memoria así a menudo activa la expectativa de lo sobrenatural. No es una explicación completa, pero es parte del rompecabezas. Vuelvo a bajar la mirada hacia una escena específica, la del repartidor y el niño en suéter rojo. Me contó que condujo hasta una privada de calles cortas, dejó varios pedidos y al final vio a un niño en la ventana de una casa antigua. Tenía un suéter rojo, me saludó con la mano y me dijo algo que no alcanzaba a entender. Le respondí, porque uno responde a la voz de un niño. Bajé por la puerta para asegurármelo y el dueño salió, pero me dijo que ahí no vivía ningún niño desde hacía años. La desconexión entre la presencia visible y la historia oficial de la casa fue lo que más lo perturbó. Más tarde, supo que la casa había sido escenario de la desaparición de un menor tiempo atrás. No hubo confrontación violenta, solo la persistencia de una imagen imposible. Un niño que parece resistirse a abandonar un lugar que no le pertenece físicamente. En el fondo de estas historias se repite una figura, la población que, por necesidad, se mueve. Migrantes, arrendatarios, gente que cambia de ciudad por trabajo, cargan no solo maletas, sino también genealogías de miedo y creencias. Algunos llevan tradiciones que hablan de Jin como parte de su bagaje cultural. Otros escuchan esas narrativas en su nuevo entorno y las adoptan como mapas para nombrar lo que les ocurre. La migración, en ese sentido, es una vía para que mitos y presencias se mezclen con memorias locales, y esa mezcla puede intensificar la sensación de que algo viaja con la persona. Esto no significa acusar a quienes migran de nada, significa observar cómo las ideas circulan y se transforman cuando la gente cambia de casa. Terminada esta primera serie de relatos introductorios, lo que me quedó marcado fue la sensación de continuidad entre las ciudadelas subterráneas del metro y las casas en privaditos. Hay una noche que circula por todos los rincones y que, cuando encuentra una grieta, soledad, cansancio, duelo, se filtra. Las presencias que describen los testigos no siempre actúan con violencia. Muchas veces se limitan a modificar la atmósfera hasta que la persona decide mudarse o pedir ayuda a la comunidad. Esto plantea una pregunta central que el título del episodio sugiere. ¿Qué secretos oscuros trae la noche con sus habitantes? ¿Son las presencias un fenómeno independiente o son la externalización de memorias y miedos que viajan con la gente? No puedo contestar con certeza. Lo que sí puedo hacer es apuntar patrones y ofrecer hipótesis que, insisto, son interpretativas y no afirmativas. Entre los elementos comunes a los relatos están el horario nocturno, la sensación de que alguien observa desde los márgenes, marcas físicas leves, ropa con forma, huellas, polvo, sonidos repetitivos, bastón, pasos, respiración, y la reacción comunitaria inmediata, oración, agua bendita, acompañamiento. En todos los casos, el impacto psicológico es real: insomnio, miedo de regresar a la casa, necesidad de mudarse o de recibir compañía. El fenómeno, en suma, opera sobre la vida cotidiana y sobre la posibilidad de habitar un lugar con seguridad. Con Giovanni, aquello terminó por resolverse de manera práctica: compañía, oración y un cambio de rutina. Pero su historia siguió, porque los encuentros aparentemente aislados se acumulan y la sensación de estar seguido no desaparece con facilidad. Cuando lo volví a ver semanas después, me dijo con voz cansada: «La memoria se me pegó. A veces sueño que el bastón marca el compás de mi vida, y por eso me cuesta quedarme quieto». Esa frase se quedó conmigo, el ritmo de un bastón como metáfora de una presencia que marca tu paso. Cuando abandones la luz y pienses en esta historia, recuerda esa imagen: un bastón golpeando un andén y el compás que se te mete en la costilla.
Aquí, por ahora, dejo al lector en esa escena. Giovanni frente a su taza de café, con la vecindad que murmura y la noche que ensaya nuevas figuras. No cierro los otros arcos. Jacqueline espera en la sierra para contar la vibración que le quitó el sueño. El repartidor continúa llevando historias de casas que no quieren ser olvidadas. Y la figura en harapos de la vecindad aún ronda, según algunos vecinos, en los pasillos cuando el viento sopla desde el sur. Continuaré recogiendo voces, comparando patrones y proponiendo hipótesis en la siguiente entrega, porque lo que estas historias piden no es una conclusión rápida, sino paciencia para desarmar la noche paso a paso. Jacqueline me esperaba al pie de la montaña, con las manos todavía calientes del café que había preparado para la entrevista. La conocí en persona esa tarde. Su figura delgada contrastaba con la solidez de la sierra, y su voz, cuando empezó a hablar, traía la gravedad de quien ha pasado noches demasiado largas en vela. Me dijo que llamar Ometepetl al lugar donde vivía, una palabra que mezcla topónimo y cariño, era una forma de domesticar la soledad. Aquí, todo te recuerda que estás lejos de la ciudad y de la gente que conocías, me confesó. Fue precisamente esa distancia la que, según ella, permitió que algo empezara a tomar forma dentro del cuarto que rentaba. Entró en detalle. El cuarto era pequeño, con paredes de cemento sin revocar en algunos tramos y una ventana que daba a un patio compartido. Las noches eran heladas en la sierra y las ventanas crujían por el viento. Jacqueline trabajaba de maestra en la telesecundaria y por la naturaleza de su empleo pasaba mucho tiempo sola. Corregía exámenes hasta tarde y a veces dormía apenas unas horas. La primera vez que notó algo raro fue por una vibración que no asociaba a la casa. No era el temblor fino de un camión ni la resonancia de la tubería. Era una vibración que parecía nacer en el suelo y subir por las tablas del cajón de su cama, como si la madera respiraba con alguien más. Describió la sensación de forma casi científica, pero con el temblor de quien revive un espanto. Era como si alguien respiraba bajo el colchón, muy de cerca. Al principio pensé que era mi corazón, o la máquina de la calle, o la calefacción, cualquier cosa. Pero esa respiración tenía ritmo propio y no coincidía con mi pulso. Aquella noche se despertó y creyó distinguir pasos en las escaleras internas de la casa, esos pasos secos que suenan más cerca de lo que parece. Se levantó, fue hasta la luz y no encontró a nadie. Lo singular llegó después. Al tender la ropa que había dejado en la silla, vio que algunas prendas parecían tener forma. Una blusa tendida se marcaba como si alguien invisible la hubiera doblado alrededor de un cuerpo. No eran huellas netas, pero la ropa mostraba una curvatura que sugería una presencia temporal. Jacqueline me habló del sueño que terminaría por quebrar su resistencia. Soñé que no podía respirar porque alguien estaba arriba de mí. No me lo ponía encima, pero su aliento se metía en mi cara. Me desperté con la sensación de asfixia y con la cama húmeda de sudor. Al día siguiente, al recoger la ropa, encontró un patrón de manchas en uno de los suéteres, como si hubieran sido depositadas por dedos que nunca estuvieron allí. La combinación sueño-vestigio fue la evidencia que la convenció de que aquello no era solo cansancio. No era la primera vez que la gente interpretaba un sueño como presagio. Pero en este caso, el sueño traía después un rastro físico que, para Jacqueline, desdibujaba la frontera entre imaginación y manifestación. Sus padres reaccionaron con preocupación. La madre, con historias de devociones y rezos aprendidos de su pueblo, propuso que pidieran ayuda a la vecina que conocía fórmulas para limpiar la casa. El padre ofreció llevarla a la ciudad, lejos de la sierra por un tiempo. Jacqueline, sin embargo, quiso documentar lo que vivía. Tomó fotografías de las marcas en la ropa, que a la cámara no siempre se le mostraban con claridad, y empezó a anotar horarios. La vibración solía aparecer entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando la montaña parecía contener la respiración. Con el tiempo, decidió que lo mejor era partir. No quería que mis alumnos me vieran así, ni quería que el miedo se instalara en mi voz.
Me fui por la mañana, recogí lo esencial y no regresé. La casa quedó vacía. La cerré con llave y dejé la llave en el comercio de la esquina. Así terminó su relación con ese cuarto que hasta entonces le había servido para vivir y estudiar. Nota: material extrapolado. Recreación breve de la habitación para dar textura narrativa. Imaginen la luz de la sala que se filtra en rayos trémulos, la mesa con tazas de café apiladas, la ropa extendida con la forma de un cuerpo insinuada por un pliegue inexplicable. No se pretende reproducir un testimonio literal, sino ayudar a situar las sensaciones descritas. Lo que más me interesó en el testimonio de Jacqueline no fue únicamente la aparición de marcas físicas, sino la forma en que su decisión de marcharse fue estratégica. No buscó confrontar la presencia, sino interrumpir la posibilidad de que la noche y la soledad alimentaran la experiencia. Al irse, protegió su estabilidad emocional. En sentido práctico, la mudanza es una respuesta que aparece una y otra vez en mis entrevistas. No por fe o por ritual, sino por supervivencia psicológica. Mudarse es, en muchos relatos, la manera más directa de cerrar un capítulo que se siente amenazante. El repartidor volvió a mi memoria en varias conversaciones. Su historia del niño en suéter rojo no solo es angustiante por la imagen, un niño que te saluda desde una ventana, sino por la insistencia social en borrar esa posibilidad. Me relató que, tras el episodio, algunos vecinos comentaron en voz baja la historia de la casa, pero otros preferían no hablar. La disonancia entre lo que vio y la versión oficial, "aquí no vive ningún niño", dejó en él una sensación de que la ciudad tenía capas de relatos que no estaban en los registros formales. Los desaparecidos, los accidentes, las historias que no interesan a las estadísticas siguen circulando por las aceras y a veces se asoman desde las ventanas como fantasmas de la memoria. En el camino hacia un análisis más amplio, quise incluir voces que dieran contexto. No pretendí traer un especialista real sin escuchar a uno. Por eso recurrí a una dramatización marcada como hipótesis para presentar un posible marco interpretativo. Material extrapolado, dramatización de una entrevista con un folclorista ficticio. El folclorista, al que nombro aquí como recurso narrativo, sugiere que las figuras como el djinn tienen funciones sociales. Son etiquetas para nombrar el malestar, para explicar la falta de control sobre lo que ocurre en la noche. En sociedades con alta movilidad, con casas que cambian de dueño y comunidades fragmentadas, los cuentos sobre entidades viajantes ayudan a organizar el miedo. Esa hipótesis no pretende clausurar la discusión, sino ofrecer una manera de leer las historias como respuestas culturales con utilidad social. Si tomamos la hipótesis del folclorista como punto de partida, algunas claves emergen. Primero, la movilidad, migración interna o internacional, rotación de inquilinos, favorece la circulación de relatos y prácticas. Segundo, el aislamiento, especialmente en zonas rurales o en habitaciones de renta, crea condiciones propicias para que la imaginación o la expectativa se active. Tercero, la memoria de tragedias pasadas puede proyectarse en el presente y manifestarse como imágenes de personas que ya no están. Estas claves no niegan experiencias que los testigos han vivido, pero ofrecen lentes para entender por qué ciertas casas, estaciones o barrios parecen cargar con una persistencia de lo no resuelto. Volvamos un momento a la figura del djinn en un sentido más amplio, pero sin perder el cuidado que pedí desde el inicio. Material extrapolado, breve contexto cultural. En los relatos tradicionales del Medio Oriente, los djinn son seres compuestos de un elemento que no es completamente humano. Se les atribuye libre albedrío, capacidad de interactuar con el mundo humano y a veces ambivalencia moral. En la diáspora, esas nociones cruzan mares y montañas, se mezclan con santos locales, con rezos católicos o con curanderismos, y terminan por dar lugar a una paleta de recursos interpretativos que las comunidades usan para nombrar lo que no entienden. No se trata de convertir creencias en hechos. Se trata de reconocer que el lenguaje cultural importa cuando alguien describe una experiencia nocturna. La palabra que un testigo emplea,
Jin, espíritu, visita, guía la manera en la que la comunidad responde y qué recursos se consideran pertinentes. Después de reunir estos testimonios y contextualizaciones, llegué al bloque central que debía interrogar: los secretos oscuros prometidos en el título. ¿Qué caracteriza a esos secretos? No se trata de recetas ni de instrucciones ocultas, sino de patrones que atraviesan las historias y que tienen consecuencias prácticas para quienes las viven. Enumeraré esas claves con cuidado, presentándolas como hipótesis y no como verdades absolutas. Primero, la persistencia de lo no dicho. Muchas de las casas de las que me hablaron tenían historias: una desaparición sin resolver, un accidente, una disputa que se quedó sin cierre. Esas historias permean el tejido social, y cuando alguien nuevo llega o cuando la casa cambia de uso, esas narrativas resuenan y se manifiestan de formas sutiles. No es que la casa guarde energía en un sentido místico necesariamente, es que hay una continuidad narrativa que puede volver al frente de la experiencia de quienes habitan el lugar. Segundo, la cuestión de la soledad y la fatigabilidad emocional. Varias personas me dijeron que la experiencia comenzó después de periodos de estrés, jornadas de trabajo extenuantes, duelo reciente o la tensión de adaptarse a un nuevo entorno. La mente humana, en estado de gran fatiga, es más proclive a integrar ruidos, sombras y sucesos menores en un relato que explique lo inexplicable. Esa explicación puede adoptar vocabulario folclórico: jin, espíritu, visita, y así cerrar el círculo de sentido. Tercero, la circulación cultural. La migración funciona como un canal por el que ciertos imaginarios viajan. Personas que crecieron con relatos de jin los traen a contextos nuevos donde se mezclan con lo que ya existía localmente. A veces eso puede generar encuentros simbólicos entre tradiciones: una oración cristiana colocada en una pared junto a una plegaria tradicional, la presencia de agua bendita y, en otros casos, la invocación de un santo local. Estas prácticas, vistas desde fuera, pueden parecer heterogéneas o contradictorias, pero para los participantes son recursos movilizados en un intento de recuperar un sentido de control. Cuarto, la respuesta comunitaria como factor que determina la resolución. En casi todos los relatos, la intervención colectiva, una vigilia, visitas, oraciones, funcionó como un elemento que restableció la rutina y la percepción de seguridad. No afirmo que la comunidad expulse algo sobrenatural, afirmo que la colectividad reduce la vulnerabilidad individual y, en consecuencia, la experiencia de amenaza tiende a menguar. Quinto, la literalidad de las marcas físicas. En algunos testimonios aparecieron señales tangibles: polvo acumulado, ropa con forma, huellas en un paño que complican una lectura puramente psicológica. Estas huellas, documentadas con más o menos precisión según el testigo, obligan a considerar que hay un componente que trasciende lo subjetivo. ¿Significan necesariamente que algo sobrenatural ocurrió? No necesariamente. ¿Significan que los testigos no estaban imaginando? Tampoco se puede negar. En la zona gris entre ambas posibilidades es donde se sitúan los secretos oscuros, en la ambigüedad y en el peso de la experiencia vivida. Ante estos elementos, parece necesario abrir un abanico de teorías sin jerarquizarlas: una explicación psicológica, una sociocultural y una que deja espacio a lo paranormal. Todas tienen limitaciones. La explicación psicológica puede subestimar lo que los testigos perciben como real. La sociocultural puede parecer reductora si el fenómeno deja rastros físicos inexplicables. Y la hipótesis paranormal, si se formula como verdad absoluta, vulnera la prudencia investigativa. Por eso preferí, una y otra vez, mantener la ecuación abierta y trabajar con probabilidades y lecturas complementarias. Ahora, permíteme leer algunas de las preguntas que me dejaron estos relatos, invitando a quien escucha a no tomar una sola respuesta como definitiva. ¿Qué tan importantes son los contextos de soledad para que una experiencia nocturna se intensifique? ¿Puede una tradición cultural que cree en seres como los jin predisponer a ciertos tipos de experiencia? ¿En qué medida la memoria social de una casa actúa como catalizador de presencia para los nuevos ocupantes? ¿Es posible que, en sociedades permeadas por migración, los relatos sobre presencias viajantes sean una forma de mantener vínculos afectivos con lugares de origen?
¿Qué responsabilidad tienen las comunidades locales y las redes de apoyo cuando alguien asegura convivir con un miedo que altera su cotidianidad? Las respuestas a estas preguntas exigen investigación interdisciplinaria, psicología, antropología, historia local, pero el terreno inmediato sigue siendo la narración. Los relatos sirven para armar mapas provisionales que, aunque no expliquen todo, permiten actuar. Compañía, registro, documentación y, cuando es necesario, mudanza. Para quienes viven la experiencia, estas medidas son a menudo más efectivas que cualquier teoría. Antes de terminar, quiero abordar una objeción que surge con frecuencia. ¿No es peligroso fomentar relatos sobre entidades que podrían asustar a audiencias vulnerables? Es una preocupación legítima. Mi intención aquí no es alimentar pánico, ni ofrecer manuales para invocar ni expulsar. Lo que busco es abrir un espacio de escucha para testimonios que de otra forma quedarían en la penumbra. Al contar estas historias con cuidado, con respeto a la gente que las vive y a sus contextos culturales, se puede generar solidaridad y conocimiento. Las prácticas que aparecen en los relatos, oración, agua bendita, acompañamiento de vecinos, no se presentan como soluciones milagrosas, sino como recursos que en conjunto tienden a disminuir la sensación de vulnerabilidad. Al llegar al cierre de esta investigación narrativa, vuelvo a la imagen que inició el episodio. Un golpe de bastón sobre el andén, un compás que marca una vida que ya se siente observada. Los secretos oscuros de la noche, si los llamamos así, no revelan necesariamente una conspiración sobrenatural contra la humanidad. Más bien, nos muestran que la noche es un lugar donde las historias antiguas, la memoria social y la fatiga humana se encuentran y a veces crean figuras que parecen moverse por sí solas. Esos encuentros son reales en la medida en que alteran vidas, generan insomnio y conducen a decisiones concretas. Dejar una casa, buscar compañía, ajustar rutinas. Antes de despedirme, una invitación. Si este episodio te tocó, si alguna vez sentiste que una presencia te siguió o que un lugar te habló de una manera que no supiste nombrar, compártelo. No para acreditar lo inexplicable como verdad absoluta, sino para construir un banco de historias que nos ayude a comprender patrones y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Puedes dejar tu relato en los comentarios o enviarlo por el canal que aparece en la descripción. Tu voz es parte de este mapa nocturno que seguimos trazando. Termino con una imagen. Imagina que vuelves a casa una noche fría y al cruzar el umbral escuchas un golpe seco, distante, como si alguien marcara un compás en la vereda. No sabes si es un bastón, una rama o la respiración de una casa que recuerda. Lo que sí puedes hacer es encender la luz, llamar a alguien, decir en voz alta lo que te sucede. A veces, decir la palabra en compañía reduce el poder que la noche cree tener. Eso, quizás, sea uno de los secretos más humildes y útiles que la gente me enseñó. La noche pierde su monopolio sobre el temor cuando se comparte. Gracias por acompañarme en este recorrido entre estaciones, vecindades y cuartos de renta. Si quieres que estos relatos continúen, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte la historia con alguien que pueda necesitar escuchar que no está solo. Hasta la próxima noche, cuida tu luz y guarda un lugar para quien necesite compañía.